Vika dio los toques finales y examinó cuidadosamente su trabajo. Sí, el próximo cuadro está listo. Este es un paisaje. La niña lo dibujó de memoria. Una vez vio este lugar en una fotografía en blanco y negro. Un campo amplio, un árbol delgado y solitario en medio del mar cubierto de hierba, un bosque que se oscurece en el horizonte y nubes. Enorme, magnífico, magnífico. Naturaleza simple, pero al mismo tiempo increíblemente hermosa. Este es un regalo para una mujer cuya infancia transcurrió en el pueblo. Y un pedazo de campo con un árbol delgado es un lugar donde ella todavía era una niña en ese momento. Alguien tomó una foto. La mujer atesoraba tanto fotografías como recuerdos de aquellos tiempos. Una vez dijo que a menudo jugaba en este mismo campo con los niños del pueblo. Vika sabía que el cuadro le impresionaría. Y no solo la pintura. La niña sonrió, imaginando el mañana. Sí, será interesante. En la esquina del cuadro, en primer plano, como siempre, estaba representada una mariposa. Este es un detalle característico de Vika como artista. Lo dibujó por todas partes. Rama de árbol, mesa, palma o en forma de decoración o imágenes en el libro. Pero la mariposa estuvo presente en todas sus obras. La niña logró encajarla armoniosamente incluso en lo que aparentemente no es adecuado para esta trama. ¡Qué tarjeta de presentación! Vicky incluso tenía el mismo tatuaje. Una pequeña mariposa en el interior de la muñeca. Vika a menudo lo escondía debajo de sus pulseras, especialmente recientemente, cuando tanto se quería revelar la personalidad que rápidamente gana fama de un joven artista. Y Vika no quiso ocultar su nombre hasta hace algún tiempo y creó bajo el seudónimo creativo. Por supuesto, la misma mariposa la llamaban. ¿Por qué mariposa? Oh, fue una historia misteriosa, extraña y muy triste. Vika se enteró cuando tenía unos 6 años. Le dijo una maestra del orfanato. La buena, sensible y brillante Irina Sergeyevna. Presentó la información en forma de un hermoso cuento de hadas. Vika le estaba muy agradecida por esto. Especialmente ahora. Y se hizo adulto, y se dio cuenta de lo sabio que era el educador. Después de su historia, Vika inmediatamente se sintió especial. Una verdadera princesa, una chica hermosa, talentosa, capaz de lograr muchas cosas en esta vida. Vika fue encontrada en la puerta del orfanato una fría tarde de febrero. En una caja grande debajo del televisor, que alguien sacó con cuidado desde dentro con una manta gruesa. Para alguien esto era importante para que el bebé no se congelara. Vika fue encontrada rápidamente. El guardia salió a hacer un recorrido nocturno por el territorio y vio tal regalo en la puerta. Corrió al edificio del orfanato. Tenía miedo de que el niño se congelara, pero Vika estaba bien abrigada y permaneció muy poco tiempo en el congelador. Entonces sus mejillas ni siquiera se pusieron rojas como se esperaba. El niño fue liberado de la manta y vio que el bebé estaba envuelto en una suave manta de franela blanca. Este tipo de cosas se suelen regalar en los orfanatos. Alguien puso una hermosa mariposa en la esquina de la manta. Parecía casi una mariposa real. Inmediatamente quedó claro que la mariposa salió de las manos del artesano. Entonces Vika estaba en el orfanato. Su nombre se lo dio el mismo vigilante que encontró una caja con un recién nacido. Vika. Victoria. Victoria. Así se llamaba su querida nieta. Los padres y el bebé buscaron durante mucho tiempo, pero no salió nada. Las personalidades de mamá y papá Vika parecen permanecer en secreto para siempre. La niña creció hermosa, muy linda, pero delgada y enferma. Tenía frío constantemente y padecía todo tipo de enfermedades infantiles. Quizás no fue una gripe común, pero su carácter quedó grabado en ella. La niña era muy tranquila, modesta, aterradora, tímida. No le gustaban los juegos ruidosos que a todos los demás niños les encantaban. Prefería la soledad. Inusual para un niño tan pequeño, el aislamiento era alarmante. Los médicos estaban trabajando con Vika. Uno de ellos diagnosticó erróneamente a la niña, lo que influyó en el destino del bebé. Ella nunca fue acogida en la familia. Los posibles adoptantes asustaron al niño con el diagnóstico. ¿Por qué necesitamos problemas innecesarios, cuando hay muchos niños normales en el orfanato?
Posteriormente se eliminó el diagnóstico. Otro psiquiatra que examinó a Vika estaba muy indignado por la conclusión de su colega, pero en ese momento la niña había cumplido 12 años. No es la edad más popular entre los niños. La gente prefiere a los niños pequeños. Los jóvenes no se interesan por mucha gente. Vicky vivió bien en el orfanato. El director Fedor Konstantinovich controlaba atentamente las calificaciones del personal. Solo contrató a personas que realmente amaban a los niños. Por eso, la maestra, la niñera, las cocineras y hasta la señora de la limpieza, que había rodeado a Vicky desde su nacimiento, se distinguieron por su benevolencia, paciencia y sabiduría. Estas personas sufrían de pobreza. Intentaron hacer sus vidas más brillantes y placenteras. Especialmente Vika se acercó a Irina Sergeyevna. Era una profesora muy joven. Se graduó de la escuela donde enseñaba dibujo. Le gustaba enseñar a los niños a usar lápices y pinturas, pero la relación con el director no funcionó. Presionó a una joven empleada, exigiendo que sus alumnos le trajeran una copa y medallas. Para ello, de hecho, se suponía que la propia Irina Sergeyevna dibujaría para ellos, como lo hacían otros profesores. Y ella siempre quiso tener hijos. La mujer intentó demostrarle algo al director, pero todas sus iniciativas estuvieron llenas de rechazo. Como resultado, Irina Sergeyevna decidió irse y probar suerte en el orfanato. Aquí Irina Sergeyevna se dio cuenta de que finalmente estaba en su lugar. Fue Irina Sergeyevna quien notó que la pequeña Vika tenía un talento único. Ella era muy pequeña. Una niña de 4 años era sorprendentemente sutil en sus colores y dibujaba las líneas con su pequeño bolígrafo. Al principio, ella simplemente observaba el trabajo del bebé sin involucrarse. Los dibujos de Vicky se diferenciaban en que no eran típicos de su edad debido a los detalles, la fina reproducción del color y el estado de ánimo especial. Por supuesto, carecía de habilidades técnicas. Pero Irina Sergeyevna lo corrigió poco a poco, sin darle a Vika el consejo necesario. Y Vika tomó todo sobre la marcha. No tuvo que explicar ni mostrar 2 veces. A veces incluso había una pista o una pregunta capciosa. Irina Sergeyevna era solo una diva. Por primera vez, se enfrentó personalmente a un niño tan talentoso. A todos los niños les encanta dibujar, pero para Vika no era solo un hobby, sino toda una vida. Las tramas y dibujos de su vida eran cada vez más complicados. La habilidad creció día a día. Vika prestó atención a los pequeños detalles, las sombras, los pliegues de la ropa, el movimiento del cabello al girar la cabeza. Irina Sergeyevna estaba allí, Vika rápidamente se encariñó con una joven maestra. También se enamoró de una niña tranquila. Tenía una hija un poco mayor que Vika, que fue criada por una mujer. Irina Sergeyevna llevaba a menudo a pasear a ambas niñas. Visitaron galerías de pintura y museos, montaron en carruseles, simplemente caminaron por parques y otros lugares hermosos de la ciudad. Vika miró a su alrededor, captó los detalles y en su cabecita nacieron de inmediato las tramas de nuevos dibujos. El mundo que la rodeaba la inspiró, le dio muchas impresiones, la llenó de ideas. Fue Irina Sergeyevna quien le contó a la niña la historia de su aparición en el orfanato. A cierta edad, Vika, como otros niños, empezó a hacer preguntas. ¿Quién es ella? ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué estas personas permitieron que su hija creciera en un refugio? La niña tenía entonces unos 6 años. Casi una colegiala. Por los cuentos de hadas, los dibujos animados y las películas, ya sabía que otros niños viven en sus casas y apartamentos con sus madres y padres. ¿Y el orfanato? Es para niños y niñas huérfanos y abandonados. Para aquellos que no tienen padres. Además, Vika en ese momento logró comprender que las historias de los niños huérfanos son diferentes. Por ejemplo, Anton y el grupo medio tienen madre. Ella viene a veces. Algunos desagradables, mal parados, sucios. Su hijo fue secuestrado por gente buena porque ella le quedaba mal. Katie. Y con mucho gusto les cuenta a todos sobre esa vida suya, antes del accidente, que lo convirtió en un completo huérfano. Es decir, sucede de otra manera. Por supuesto, Vicky quería saber qué le pasó, por qué terminó aquí. Irina Sergeyevna le contó a la maestra sobre la oscura y helada tarde de febrero.
Comenzó la historia como un cuento de hadas, la luna brillando entre las nubes, el viento soplando, los ventisqueros brillando a la luz de la linterna. Vika escuchó y abrió la boca. Después de todo, este es un verdadero cuento de hadas, un cuento de hadas sobre sí mismo. El señor Viento del Norte llevó la caja hasta la puerta. Y lo bajó con cuidado hasta un suave ventisquero. Y luego habló especialmente en voz alta para llamar la atención. Este lobo escuchó al viejo vigilante, el tío Mitia. Amable, grande, lamentable. Inmediatamente corrió hacia la puerta. Pensó que estos lobos habían salido del bosque. Bueno, él se lo dijo. Y encontró una caja. Allí, según sus palabras, dormía la chica más hermosa que jamás había visto. Era tan hermosa, Vika sonrió entonces. Eres muy hermosa ahora y la verdadera princesa, su certificado de nacimiento es visible. La oficina del director. Había toda una multitud. Todos querían ver al encontrado. Estabas envuelto en una cálida manta. Alguien se hizo cargo de ti. Alguien que te amaba mucho. Cuando desenvolvimos esta manta, todos quedaron en shock. Después de todo, estabas envuelto en una manta. En el que alguien bordó artificialmente una mariposa, signo de una familia real mágica. Y no salió simplemente, esta mariposa parecía real. La gente común y corriente no sabe bordar así. Y todos se dieron cuenta inmediatamente de que eres una princesa mágica. Probablemente tus padres se metieron en problemas. Quizás el reino mágico haya capturado a algún malvado hechicero. ¿Quién sabe qué pasó? Pero fuiste salvo. Te arrojaron aquí bajo la apariencia de un niño normal. Solo que ciertamente entendimos todo. ¡Qué manta! Tu belleza. No es por nada. El mismo pañal blanco. La niña miró largamente a la mariposa, acariciándola con la mano. Realmente parecía muy viva. Solo un poco más y volaría. Por supuesto, Vika luego la dibujó a ella y también al reino mágico. En general, después de la historia de Irina Sergeyevna, la niña realmente entendió por qué es tan diferente de los demás niños. El caso es que Vika es una princesa mágica. Por eso dibuja tan bien. Tiene un talento mágico. Irina Sergeyevna siempre decía esto. Por supuesto, cuando creció, Vika se dio cuenta de que Irina Sergeyevna no mentía, no, pero realmente hizo más hermosa la historia del nacimiento de un amado niño en el orfanato. Lo más probable es que Vika simplemente se quedara en la caja en la puerta porque no podían o no querían crecer. Pero la manta existió, y eso es un hecho. Y también existieron los bordados en forma de mariposa. Quizás los padres de Vika realmente no podían dejarla por razones muy serias. No por culpa de la malvada bruja, por supuesto, pero no pasan muchas cosas en la vida. Cuando Vika cumplió 12 años, Irina Sergeyevna la matriculó en una buena escuela de arte. Más tarde, la niña se dio cuenta de que un buen maestro pagaba las lecciones de su propio bolsillo. Y las clases en esta escuela no eran nada baratas. Pero el nivel de educación era alto. Vika se familiarizó con nuevas técnicas. Aprendió muchas cosas útiles e interesantes. Las lecciones fueron impartidas por personas creativas y apasionadas que entendieron a la niña como nadie. Por supuesto, el talento del nuevo alumno se vio rápidamente. A lo largo de los años de formación, Vika se convirtió muchas veces en ganadora de prestigiosos concursos. A veces, junto con una medalla, le entregaban valiosos premios y juguetes. Conjuntos de lujo para la creatividad y, una vez, incluso un ordenador portátil. Gracias a la presencia de su propia computadora portátil, la niña comenzó a dominar los gráficos por computadora y el dibujo virtual. Resultó que había demanda para este tipo de trabajos y Vika, siendo todavía una adolescente, empezó a ganar dinero. Y bastante buen dinero. La cantidad de dinero que había ahorrado el director de la escuela no estaba mal. El tiempo pasó rápidamente. Y ahora Vika se graduó del orfanato. Ella, como huérfana, incluso consiguió su propio apartamento del estado. Pequeña, pero muy acogedora y propia. La niña rápidamente la convirtió en un taller. Estaba cansada de molver y estaba cubierta de lienzos y pinturas. El desorden creativo era hacer las paces, crear un sentimiento de paz y hacer feliz a la gente.
En el momento de la inauguración del orfanato, Vika estudiaba en una universidad especializada en diseño. Esta dirección fue aconsejada por Irina Sergeyevna. Explicó que la artista era, por supuesto, la verdadera vocación de Vika. ¿Pero el talento de un pintor le reportará dinero? Es posible. Pero no hay garantías. ¿Y el diseñador? El diseñador siempre gana dinero para pan y mantequilla. Bueno, en principio, la naturaleza de la actividad en sí corresponde al talento y pasatiempos de Vicky. Irina Sergeyevna tiene solo una parte de los derechos. Vika realmente se convirtió en una buena diseñadora. Después de la universidad, la contrataron en una fábrica de tejidos como artista textil. Sin embargo, a Vika no le gustaban los marcos rígidos que la hacían trabajar. A las chicas se les asignaron tareas técnicas claras. Tenía que seguir instrucciones, actuar según el plan. Todo esto entristeció a la niña. ¿Pero a dónde ir? Trabajo es trabajo. Pero en casa dibujaba lo que quería. Creado. Creé todas las imágenes nuevas y nuevas. Una vez decidió intentar vender una de sus obras. Lo subastó en internet, firmando con el sobrenombre de Mariposa. Hizo mucho para la venta. Y, sin mayores esperanzas, se fue a dormir, porque ya era muy tarde. La niña, como de costumbre, se olvidó de la hora, completamente inmersa en el dibujo y recordó cuando el sol ya brillaba por la ventana. Es bueno que haya sucedido el viernes y por la mañana no tuvieras que correr al trabajo. Al despertar, Vika ni siquiera recordaba la subasta. Se preparó un sándwich, tomó café en el balcón y disfrutó de una mañana soleada. Luego encendió su computadora portátil, fue a la página de la subasta y se desmayó. Le compraron un cuadro, y por tal precio, que a la niña casi se le cae la mandíbula. Estos eran 4 de sus salarios en la fábrica. La mitad de la suma ya estaba en la cuenta de Vika. Le prometieron enumerar la segunda parte cuando envíe el cuadro a la dirección indicada por el correo. En los comentarios, la gente le pidió a Vika que publicara otros trabajos suyos. Y, en general, así empezó la carrera de Vika. O mejor dicho, las mariposas. ¿Por qué? La niña no reveló su verdadero nombre ni su rostro. ¿Por qué? Bueno, probablemente le tenía un poco de miedo a la fama. Hasta ahora había sido una chica tímida y modesta. Vika creó, vendió sus cuadros y recibió muy buen dinero por ellos. Ya había cobrado una suma en su cuenta. Lo cual sería suficiente para comprar varios apartamentos. Pero la niña vivió muy modestamente. Para hojas, pinturas, lápices. Y ella no destacó del resto. No sentía la necesidad de ropa lujosa, visitas a restaurantes caros y otros atributos similares de la vida rica. Sí, la niña podía permitirse mucho. Pero necesitaba dinero para otra cosa. Después de la universidad, Vika ingresó a la Universidad de Diseño para obtener una educación superior en su campo favorito. Después de graduarse, la niña planeaba hacer un viaje alrededor del mundo, vivir en la India y ver los cerezos en flor en Japón. Disfrutar de la magnífica vista de la pirámide de Egipto con sus propios ojos, ver todas las bellezas de la naturaleza y las creaciones arquitectónicas sobre las que tanto ha leído. El viaje debía darle a Vicky una poderosa carga de energía creativa, llenarla de ideas, darle inspiración. Para eso necesitará este dinero. La niña podría irse de viaje en cualquier momento. Ella se detuvo por unos momentos. Primero, no quería interrumpir sus estudios. En segundo lugar, Vicky tenía un poco de miedo de vagar sola. Ni siquiera había salido de la ciudad antes. Y sus amigas, la chica tímida, introvertida por naturaleza, no aparecieron. No, Vika habló con sus vecinos. Visitaba a menudo a Irina Sergeyevna y a su hija. Apoyó las buenas relaciones con sus colegas. Pero ella era demasiado diferente de toda esa gente. Vika realmente no tenía un amigo cercano, una persona decidida. No es que la niña sufriera la ausencia de una persona cercana. La creatividad fue un sustituto de la comunicación. Y siempre lo fue. Pero a veces tenía muchas ganas de compartir mis pensamientos y sueños con alguien. Pero Vika ya entendió que no se parece a nadie más. Y nadie la entenderá. Irina Sergeyevna,
era a ella a quien la niña se dirigía cuando necesitaba calidez y aceptación. Siempre estaba feliz de ver a su ex maestra. Pero ella no sabía que Vika era la mariposa misteriosa. Se habló y se escribió mucho sobre las mariposas. Los periodistas hicieron conjeturas, argumentaron y compartieron sus suposiciones. Algunos pensaban que bajo este seudónimo uno de los artistas ya famosos podía crear intriga en torno a su personalidad, para luego convertirse en una gran sensación y así despertar el interés por su propia personalidad. Otros afirmaron que la mariposa es todo un grupo de pintores que llevan al público detrás de nosotros y simplemente se divierten. De una forma u otra, muchos conocían las mariposas. Y Vika tuvo que tener más cuidado y enviar fotografías al comprador. Eligió rutas postales difíciles y trató de que el viaje del siguiente trabajo fuera difícil de seguir. Y hasta ahora lo hizo muy bien. Entonces, a la edad de 22 años, Vika se convirtió en una verdadera celebridad. Y al mismo tiempo, también era una mujer muy rica. Pero ninguno de sus amigos lo sabía. Vika vivía del dibujo. Su creatividad la llenó de fuerza y energía. La ayudó a sobrellevar el mal humor, la hizo feliz, la inspiró, la hizo sentir viva y significativa. La chica no lo hizo por dinero. La recompensa financiera fue solo un buen bono. Vika simplemente no podía vivir de otra manera. No podía imaginarse a sí misma sin pintura, pinceles y un lienzo. La niña sintió pena por no conocer a sus padres. Probablemente uno de ellos era un artista. Después de todo, Vika heredó su talento de alguien. Ellos habrían encontrado un lenguaje común, se habrían entendido. Vika dibujaba una mariposa en todos sus cuadros. Ella ideó su propia tarjeta de presentación para ellos, que habían perdido a sus familiares. Butterfly es un mensaje para mamá o papá. A alguien se le ocurrió una hermosa creación sobre una manta de bebé blanca. Y ese alguien seguramente verá la mariposa en las fotos de Vicky, que ahora se ha vuelto tan famosa, y lo entenderá todo. En cuanto a su vida personal, la niña no pensó en ello hasta hace poco. Todos sus sentimientos, toda su atención, todos sus pensamientos estaban en su creatividad. Parecía que siempre sería así. Vika no se veía a sí misma como la esposa de nadie. A diferencia de muchas de sus compañeras, ella no soñaba con ser madre. Todo lo que se necesitaba para que una niña fuera feliz era un lienzo, pintura, pincel. Pero tal vez haya algunas personas más con ideas afines, alrededor, de las cuales sería muy agradable discutir las tramas de trabajos futuros. O los detalles de pinturas existentes. Pero el destino fue diferente. Sucedió una cálida tarde de junio. Estaba lloviendo a cántaros, por lo que había poca gente en la calle. Los pasajeros se escondieron debajo de las ventanas de las entradas y en las paradas, esperando que dejara de llover. Y Vika estaba sinceramente sorprendida por este comportamiento. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo no entienden que es genial? Para caminar así bajo la lluvia cálida, para pisar directo a los charcos, cuantas más salpicaduras, mejor. Vika disfrutó del color verde bañado por la lluvia, el olor fresco del follaje mojado y del asfalto, la sensación del agua cayendo directamente sobre su cabeza desde el cielo. La niña caminaba, miraba a su alrededor y sonreía. Probablemente, ella no parecía muy normal desde fuera. Muchos la consideraban un poco extraña, pero Vika se acostumbró a no prestar atención a esas nimiedades. Siempre sintió pena por las personas que no se dan cuenta de toda esta belleza a su alrededor y no saben disfrutar los momentos que regala la naturaleza. En la cabeza de la niña nacieron las tramas de nuevas imágenes. Un puente lluvioso, un gorrión nadando en el charco, las gotas de lluvia sobre las superficies y, por supuesto, una mariposa. Debe colocarse en primer plano. Pero algo faltaba en esta imagen. Algún detalle importante, sin el cual parecía demasiado vacío, incompleto. Y entonces, de repente, alguien se acercó a Vika por detrás y la cubrió de la lluvia con una manta ancha y oscura. La niña incluso se estremeció de sorpresa. Ella, como sucedía a menudo, ahora estaba en su mundo. Y de repente la sacaron de allí. Vika se dio vuelta y no pudo contener la respiración. Aquí está ella, la parte que falta de su foto lluviosa. Un hombre. Un hombre escondido de la tormenta bajo un gran paraguas negro.
Y mirar lo que sucede a su alrededor exactamente así. Con una pequeña sonrisa y una admiración insaciable en sus ojos. Era un chico joven. Un poco mayor que Vika, alta, delgada, un poco esbelta. Con dedos delgados y largos, apretó firmemente el mango del paraguas que sostenía la cabeza de la niña, y el propio joven quedó bajo la lluvia. Las gotas inmediatamente colgaron de las largas pestañas de los extraños. Él sonrió tímidamente y en sus enormes ojos azules, el chico Vika vio admiración. ¿Qué provocó tal reacción? Lluvia. Entonces la niña compartió por completo el deleite del joven. O tal vez. Quizás se la está mirando así. ¿No te congelaste? Finalmente, el chico rompió el silencio. Te he estado observando durante mucho tiempo. Simplemente, acabas, te mojaste. Vika sonrió. Bueno, sí. ¿Qué pasa? Hace calor afuera, en verano. Me gusta este clima. Yo también. Es todo. Tomó de la mano al barrio. Es todo tan hermoso. Susurró Vika. Inmediatamente sintió que este encuentro no fue un accidente. Su corazón estaba acelerado. Al chico le gustaba cada vez más. Había algo en ella que era muy atractivo y al mismo tiempo conmovedor. Mi nombre es Arsenij. Un joven se presentó. Vika acaba de responderle a la chica. Está lloviendo, por supuesto, pero tal vez deberíamos ir a un lugar más seco. Sugirió Arsenij. Hay una maravillosa cafetería cerca. Hay pasteles deliciosos. Me los voy a comer. Vika asintió. Y Arsenij, sosteniendo con cuidado a la niña por el codo, para que encajara bajo el paraguas, la llevó al café. Los pasteles eran realmente magníficos, como el café. La conversación transcurrió con facilidad y sin ninguna obligación. Esto sorprendió mucho a la niña. Normalmente no le resultaba tan fácil comunicarse con otras personas, pero aquí. Aquí los temas de conversación aparecieron solos, como surgidos de la nada. Hablaron de películas, fotografías, poesía. Resultó que Arsenij escribe poemas. Inmediatamente leyó varios de sus trabajos en la wiki. Todos tenían que ver con la naturaleza. El chico describió los detalles de manera muy sutil, creó imágenes brillantes y vivas, vio la belleza en cosas aparentemente ordinarias. Vika admiraba sinceramente sus poemas. ¿Estás imprimiendo en alguna parte?, preguntó. Sí, no, entonces. Publico poemas en mi sitio web. Tengo fans. Un poco, claro, pero me apoyan mucho. Creo que tienes un verdadero talento. Vika sonrió. Y has adquirido otro admirador en mi cara. Oh, eso no me hará daño. Vika le confesó a Arsenij que estaba dibujando. E incluso gana dinero con esto. Es cierto, por supuesto, que ella no le reveló su secreto entonces. Sucedió mucho más tarde, cuando ya se habían convertido en las personas más cercanas y queridas entre sí. Arsenij quería ver el trabajo de Vika. Ella le mostró algunos dibujos en la pantalla del teléfono que hizo para agencias de publicidad. ¡Guau! Los ojos de Arsenij se iluminaron con verdadera admiración. Eres simplemente un maestro. Tienes un gran futuro por delante. Serás famoso en todo el mundo. Vika sonrió. Arsenij ni siquiera puede imaginar lo cerca que está de la verdad. Ella ya se ha hecho famosa. Pero nadie puede adivinar que la niña huérfana que trabaja en la fábrica de telas es la misma mariposa ingrata. Estuvieron sentados en la cafetería toda la noche, y luego. Entonces Arsenij llamó para llevar a Vika a casa. En el camino me contó un poco sobre sí mismo. Antes de eso discutieron algunos temas completamente diferentes. Y de repente decidieron conocerse mejor. Resultó que Arsenij trabaja como economista en un banco. Nunca lo hubiera pensado. Vika se sorprendió. Eres una persona creativa. Claramente un hombre de arte. Pensé que eras periodista, o tal vez trabajas en el teatro. Y de repente el banco. Bueno, esta no es mi elección, por supuesto. Arsenij sonrió. Un poco triste, como parecía Vika. ¿Y de quién entonces? De mamá. Y Arsenij habló de su madre, de Anna Vasilievna.
Fue una mujer poderosa, decidida, que dedicó toda su vida a su hijo. Trabajó como carnicera durante 2 décadas. Incluso estaba a cargo del departamento. A menudo trabajaba en varios. Mi padre, Arsenich, nunca los vio. Ellos, por así decirlo, fallecieron en el tiempo. Murió antes de que naciera su hijo. Y fue una muerte muy ridícula. Anna Vasilievna habló de su hijo único cuando ya era mayor. Arsenich tenía entre 14 y 15 años. Por supuesto, el niño hizo preguntas incluso antes. Le faltaba un padre. Carecía de educación y comunicación masculinas. Desde pequeño, Arsenich extrañó a una persona que nunca había visto. Anna Vasilievna siempre cambiaba de persona durante estas conversaciones. Era como si una lúgubre nube de sombra se cayera sobre él. Ella estaba molesta. A veces estaba irritada. Pero ella aún así respondió. La mayoría de las veces se trata de una respuesta difícil, rápida y reticente. Arsenich sabía que su padre había muerto. Pero lo que ocurrió allí siguió siendo un misterio durante mucho tiempo. Así como detalles sobre la personalidad del padre. Anna Vasilievna a menudo se encontraba en la encrucijada de un niño curioso. ¿No puedes ver? Ya estoy cansado. Te lo dije 100 veces. Tu padre está muerto. Él no está aquí. ¿Qué más quieres? Al menos dime cómo era. Preguntó Arsenich. ¿Cómo puede una madre no entender que es muy importante para él saberlo? Es común. Crecerás, aprenderás todo. Y ahora, ve a tu habitación. Las lecciones aún no han terminado. Todos los diálogos de Arsenich con su madre se parecían a esto. Sin embargo, Anna Vasilievna a veces le recordaba a su padre a su hijo. Pero fue una situación muy desagradable para Arsenich cuando el niño no se mostraba del mejor lado. Arsenich a menudo no entendía a su madre, pero sentía lástima por ella. Vio que era difícil hacer todo solo y realizar las tareas del hogar. Y mantener a mi pequeña familia y criar a mi hijo. Y además, Arsenich sentía la culpa de su madre por no ser exactamente como ella quería que él fuera. Madre intentó convertir a Arsenich en un verdadero hombre. Un hombre fuerte, confiado y decidido. Tenía sus propias ideas sobre cómo debería ser un digno representante de la mitad masculina de la humanidad. Por eso, desde pequeño, el niño escuchaba frases como, no lloriquees, no te quejes, eres como una niña. Arsenich comprendió que era inútil contarle a su madre algunos problemas menores. No pude encontrar ninguna simpatía en ella. Y me acostumbré a guardármelo todo para mí. Arsenich creció en un lugar tranquilo y silencioso. No hubo ningún problema con él en la escuela, pero no tenía suficientes estrellas del cielo. Un día Arsenich llegó a casa con la nariz rota. Tuvo una pelea con su compañero de clase. Bueno, ¿cómo peleó? Simplemente lo golpearon, si soy completamente honesto. Arsenich ni siquiera se resistió. El niño golpeó accidentalmente el codo de un compañero que pasaba. Y resultó muy agresivo y exigió una disculpa. Fue uno de los éxitos más importantes de la clase. Arsenich, para no agravar el conflicto, se anduvo con rodeos. Pero aún así recibió un golpe en la nariz. Porque el oponente pensó que el tono del agresor no era lo suficientemente sincero. Por supuesto, Anna Vasilievna organizó un análisis de vuelo para su hijo por la noche. Se interesó por los detalles de las circunstancias en las que ingresó su hijo. Al enterarse de lo sucedido, la mujer se puso furiosa. Arseni estaba enojado. Su madre era estricta, incluso con él mismo. Pero el niño sabía que ella lo amaba. Él es lo más preciado en este mundo para ella. La propia Anna Vasilievna lo ha dicho muchas veces. A Arsenich le preocupaba que la madre enojada viniera a la escuela con quejas sobre los hooligans. Y después de eso, no les dejaron ni a él ni a Arsenich dar un paso. Pero resultó que Anna Vasilievna estaba indignada por algo más. Y tú te quedaste allí humildemente. Esperé hasta que te operaron la nariz. Y ni siquiera le respondí nada. Los ojos de mi madre ardían de indignación. Se leía clara decepción y desprecio, ¿o qué? Arsenich asintió en silencio. Porque sí, así fue. ¿Cómo puedo explicarle a mi madre que es mejor no tener ninguna conexión con este compañero?
¿Cómo hablar del miedo pegajoso y hostil que surgió en ese momento desde algún lugar del vientre y la voluntad paralizada? Ella no lo entenderá. En su visión, el hijo debe ser completamente diferente, audaz, decidido, fuerte. Todo en el padre. Anna Vasilievna concluyó con tristeza, poniendo fin a la airada diatriba. Parece que Arsenich escuchó esta frase por primera vez. Más tarde, a menudo rompía los labios de sus padres. Y siempre en situaciones en las que Arsenich no cumplió con las expectativas de Anna Vasilievna. La madre anotó al hijo en el karate. A pesar de que buscó con todo su corazón ingresar al círculo de la literatura. Arsenich desde el jardín de infancia, tan pronto como aprendió a escribir con letras impresas, escribió cuentos. En la escuela primaria, esta habilidad se perfeccionó y mejoró. Arsenich ahora escribía cuentos e incluso se probaba a sí mismo en poesía. El maestro, al ver su talento, a menudo le pedía al niño que diseñara un periódico mural para las vacaciones. Y el niño estaba feliz de hacerlo. Siempre tuvo minisebres, que incluso eran considerados dignos de ser compañeros de clase, como aquel gamberro que vino a ocupar el lugar de Arsenich. Pero la madre, el éxito de su hijo en el campo literario, por alguna razón no apreciaba en absoluto, sino que incluso le daba miedo. Arsenich no se dio cuenta de por qué hasta mucho más tarde. Y entonces se sintió completamente confundido. ¿Por qué, madre? Así tratan su afición. Él nunca elogia. Lo llama algo poco serio, un error garrafal, una tontería. Arsenich, incluso siendo estudiante de la escuela primaria, comprendió que le estaba yendo muy bien. Pero Anna Vasilievna no quiso escuchar al círculo de la literatura. Le escribió a su hijo para que entrenara a Pocorote, fuera más estricto con Arsenich y no lo decepcionara. El día del entrenamiento, Arsenich se levantó de la cama de mal humor. Sabía que después de las lecciones tendría que ir al gimnasio, ponerse un kimono, correr, hacer flexiones, dominadas. Todo esto todavía era tolerable. Aunque darse cuenta de que no lo estás haciendo bien en los ejercicios elementales ciertamente no es particularmente agradable. Incluso a las chicas les iba mejor. Al principio se reía, luego empezó a enfadarse, a irritarse. Le gritó a Arsenich, lo llamó lastre o zapatilla. Palabras vergonzosas e injustas. Y cuando comenzaba el sparring, normalmente tenía lugar en la segunda parte del entrenamiento. Entonces Arsenich se asustó mucho. Estaba emparejado con el atleta más pequeño. Este chico era el más joven, bajo, frágil, transparente, pero de mirada decidida y malvada. Estaba haciendo rodar a Arsenich por el tatami como si frente a él no hubiera un ser humano, sino un juguete de peluche. Arsenich, por supuesto, intentó resistir, incluso utilizó las técnicas mostradas por el entrenador, pero fracasó. Arsenich se sentía avergonzado y muy doloroso en esos momentos, tanto física como moralmente. Después del entrenamiento, aparecieron hematomas en el cuerpo del niño, en la espalda, los brazos, las piernas y el estómago. Un día incluso se puso un dedo debajo del ojo. Arsenich se quejó con su madre y le pidió que lo sacara de la sección. Pero en respuesta solo escuchó que debería ser un hombre de verdad. Y los hombres de verdad están obligados a poder ceder. Bueno, ten paciencia, lo lograrás. Anna Vasilievna animó a Anna con una especie de orgullo al mirar los moretones de su hijo. Los hombres están adornados con cicatrices. Pero serás fuerte, valiente. No como tu padre. Sí. Anna Vasilievna se parecía cada vez más a su padre, Arseni. Pero en el sentido de que ser como él es malo. Y Arseni no puso objeciones, no cuestionó, no. Pero por dentro tenía una fuerte conciencia de que si su padre estuviera vivo, comprendería y apoyaría a su hijo. Y definitivamente no lo obligaría a practicar el odioso karate, donde cada día el niño siente tanto dolor y humillación. Mamá quería mucho a Arseni y él lo vio, lo notó, lo apreció. Hizo todo lo que pudo por su único hijo. Todo lo que ella pensó que era necesario y útil. Pero, lamentablemente, Anna Vasilievna no entendía en absoluto a su hijo. Y probablemente no lo intentó. Anna Vasilievna tenía una idea clara de cómo debería ser un hombre de verdad. Y ella hizo de su hijo este hombre perfecto. Áspero, tímido por naturaleza, sensible. Según Anna Vasilievna,
las cosas no salieron muy bien. Arsenich nunca se convirtió en el hijo que ella soñaba. El chico lo vio y lo entendió. Notó la decepción y, a veces, incluso el desprecio que brillaba en los ojos de la madre. Intentó con todas sus fuerzas igualar su ideal. Pero no puedes cambiarte a ti mismo. Y cuando Arsenich cumplió 15 años, Todd finalmente fue revelada. Sucedió después de que el chico obtuviera el primer lugar en los Juegos Olímpicos de Literatura. Obtuvo una medalla de oro en su cuello. Hermoso título e incluso un premio en dinero. Por supuesto, Anna Vasilievna felicitó a su hijo por teléfono cuando él la llamó para darle buenas noticias. Pero su voz era algo, no graciosa, o algo así. Incluso aburrido. Bien hecho. Almuerza en casa y no olvides que hoy tienes un tutor de matemáticas. Arsenich le aseguró a su madre que no se olvidaría de la clase. ¿Olvidarás tal cosa? Nuevamente, durante 2 horas, se sintió estúpido y dañino, porque no entendía nada de las explicaciones de este profesor, cuyas lecciones su madre gastaba en una suma considerable. Dijeron que este hombre y el oso pueden enseñar a resolver ecuaciones complejas. Bueno, todo resultó que Arsenich no era más inteligente que un oso. El viejo profesor honestamente intentó hacer su trabajo, pero no vio la respuesta del estudiante. Y así las clases los torturaban a ambos. Estas lecciones agotaron al niño tanto moral como físicamente. Anna Vasilievna insistió en el repertorio, porque soñaba que su hijo se convertiría en un economista bien pagado. Mamá, no me interesa la economía en absoluto. Arsenich intentó objetar. Está bien. Simplemente aún no te has acostumbrado. Interesado, no interesado. ¿Cuál es la diferencia? La profesión requiere mucho dinero y es exigente. Siempre tendrás dinero. La principal cualidad de un hombre es la capacidad de ganar dinero. Y Arsenich obedeció a su madre. ¿Cómo podría oponerse a eso? Esto siempre molesta a Anna Vasilievna. Entonces el niño tuvo que pasar horas en clases odiosas y completamente incomprensibles. Pero hoy, en el día de una victoria tan grandiosa, nada podría arruinar su estado de ánimo. Incluso hizo clases de matemáticas con algunos pequeños éxitos, que sorprendieron y agradaron al profesor. En casa, Arsenich esperaba a su cansada madre. Algo malo le pasó en el trabajo. Led Vasilievna felicitó una vez más a su hijo por su victoria y luego dijo, no se pueden untar genes con el dedo. Estás todo en tu padre. Como no lo intenté, y no pude cambiarlo. Mamá, Arsenich se sentó frente a Anna Vasilievna y la miró a los ojos. Háblame de él, por favor. Ya soy un adulto. Es importante para mí saber quién soy. Tengo la mitad de su sangre, sus genes. Parece que mucho más de la mitad. Anna Vasilievna sonrió amargamente. Te pareces mucho a él. Y tanto en apariencia como en todo lo demás. Y Anna Vasilievna finalmente le contó a Arsenich sobre su padre por primera vez en su vida. Se conocieron en la universidad. Anna estudió en la Facultad de Economía y Arsenich, el futuro padre, ya trabajaba como periodista en un periódico local. Y su nombre era Serga. Esto es lo único que sabía sobre sus padres desde hacía mucho tiempo. Al joven periodista se le encomendó escribir un artículo sobre las vacaciones estudiantiles, en el que Anna participó de forma más directa. Y así se conocieron. En general, a Anna siempre le han gustado los jóvenes de otro tipo. Confiados en sí mismos, exitosos. Incluso un poco descarado y atrevido. Pero Sergei la conquistó con su actitud. Él la miró como a un hermoso cuadro. Hizo cumplidos increíbles y exquisitos. A su lado, la chica se sentía casi como una diosa. Y además, Sergei dedicó sus poemas favoritos. Él mismo los escribió. E incluso impreso a veces en publicaciones locales. Anna quedó completamente conquistada. A ella no le gustaba mucho la poesía, pero cuando un joven crea poemas completos para ti, cualquier cabeza da vueltas. La diferencia de edad entre ellos no era grande, solo 2 años. Pero Anna a menudo se sentía al lado de Serga, completamente adulta. Porque estaba permanentemente en una especie de mundo imaginario. Era demasiado ingenuo, demasiado confiado, como un niño. Durante mucho tiempo, esto le pareció incluso conmovedor a Anna,
porque los nuevos sentimientos fuertes, las emociones brillantes, la abundancia de impresiones que Serga le daba, la confundían. Serga trabajó como periodista en un periódico local. Recibía un salario de 1 centavo y, a veces, una tarifa por la poesía. Vivía en un pequeño apartamento en una casa antigua que heredó de su abuela. Los padres de Sergei vivían en otra parte de la ciudad. Y él se dio cuenta de que tenía una mala relación con ellos. Parece que no cumplió con sus expectativas, se convirtió en un periodista y poeta pobre en lugar de ir a ver a su padre, un médico militar. Y solo la abuela entendió al nieto. Ella le dejó este apartamento. Serga invitó a Ana a su casa, la calidad de la casa, la casera y la segunda mitad. Y ella, sorprendentemente, estuvo de acuerdo consigo misma. Quizás fue realmente amor, quizás incluso el primero para ella. Quería estar al lado de Serga, cuidarlo, escuchar poemas, bañarse en su admiración y atención. Ella nunca ha experimentado algo como esto. Sí. Yog vio los defectos de su amado. No está muy adaptado a la vida. Pero ella pensó que no era un problema. Ella está criando a Serga y ayudándolo a convertirse en una persona real. Lo principal es que Serga es muy amable, receptivo y sensible. Ana apreciaba estas cualidades en él. Y no solo Ana. Serga tenía muchos amigos y conocidos. Alguien se quedaba constantemente en su casa. Ana intentó objetar, pero Serga le explicaba cada vez que esta buena persona no tenía a dónde ir. Y finalmente, él suspiró y agitó la mano, haz lo que quieras. En su ciudad había su propio grupo creativo, varios artistas, actores, poetas, escritores. Se reunían en cafés, bares o en el apartamento de alguien. Hablaron de arte moderno, compartieron noticias, discutieron sobre clásicos. Y a menudo me sentía sin educación y completamente estúpido en esta sociedad. Pero aquí se escuchó a Serga. Serga fue respetado, se reconoció su autoridad. No fue agradable ver esto. Pero con el tiempo la niña se dio cuenta de que Serga era tan ridículo, frágil, un poco insolente, pero muy talentoso. Que este hombre no es para ella. Necesita un muro de piedra tras el cual sea fácil esconderse de las tormentas y problemas de la vida. Serga definitivamente no podía cansarse de ella. Ella se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. En ese momento ella ya estaba embarazada. Al enterarse de su situación, la niña no tuvo miedo de bromear. Porque ella ya había decidido dejar a Sergei, porque simplemente son personas diferentes. El tipo que antes se mostraba comprensivo e interesado, ahora está molesto. Y Yao ya estaba harta de los poemas. Estaba cansada de esta vida piadosa y exaltada. Incluso tenía un objeto nuevo. Anton, un estudiante de una sola escuela. Sabía exactamente lo que quería. Ya trabajaba en un banco y fui a una tienda de regalos para mis padres. Fue fuerte, simple y comprensible. Y yo era algo indiferente hacia ella, hacia él. Y luego esta noticia. Fue como un trueno en el cielo despejado. Ana no sabía qué hacer. Ella pensó entonces, que la vida se acaba sin siquiera empezar. No se veía a sí misma como la esposa de Sergei, ni tampoco como una madre soltera. No quería pensar en absoluto en el despido y el plazo ya era decente. El destino decidió todo para Ana. Ella no tuvo que tomar una decisión. Ni siquiera tuvo tiempo de decirle a Sergei que pronto tendrían un hijo. Estaría encantado. No había dudas al respecto. Lat apretó el gatillo solo porque quería tomar una determinada decisión por sí misma primero. Y luego Serga lo pondrá delante de los hechos. Ocurrió el domingo por la noche. Serga fue a visitar a su nuevo amigo. La misma compañía se estaba reuniendo allí. Inteligencia creativa. Así llamaba Dot a estas personas. Ella no fue con Serga. Se sentía insignificante y no le gustaban esas visitas. No había nada interesante para ella. Por la mañana llamaron a la puerta. Eran personas uniformadas. Preguntaron si Serga vivía aquí. Le hicieron a la niña algunas preguntas más sobre su estilo de vida y el orden del día. ¿Qué pasó? Ana no pudo soportarlo. No estaba preocupada por una broma. Que la policía apareció de repente en el apartamento de Serga. Y se lo dijeron.
Le dijeron en un tono seco y cotidiano que Serga ya no existe. Una coincidencia estúpida y ridícula. Un acontecimiento trágico. Serga regresó a casa por la mañana. Y, como demostró más tarde el examen, estaba absolutamente sobrio. No es de extrañar que, a diferencia de sus numerosos amigos, casi no tocara las bebidas. A Serga le encantaban las bufandas largas. Se veía tan elegante y romántico con ellos. El chico se envolvió el cuello con esos pañuelos varias veces. Y dejó los extremos libres. Esa noche llegó a uno de estos extremos, subiendo las escaleras hasta su piso. Nunca hubo ascensor en la antigua casa de 5 pisos. Se encerró. Subió las escaleras volando y se estrelló la cabeza contra una de ellas. Una muerte instantánea. Por la mañana, la vecina encontró el cadáver que bajaba las escaleras con el perro. Inmediatamente llamó a una ambulancia, pero los médicos, por supuesto, no pudieron hacer nada. Ana. Luego pasó por una dura tragedia. Sí, la chica no tenía sentimientos fuertes hacia Sergei, pero aún así, él era la persona más amable y sincera que conocía. Y su hijo vivía bajo su corazón. ¿Cómo se arrepintió Ana de no haber tenido tiempo de complacer a Sergei con esta noticia? Tal vez no habría ido a visitarnos esa noche. Me hubiera quedado con ella, pero ¿y ahora qué? Ana regresó con sus padres y les habló del niño. Eso sí, no quedaron encantados, pero aseguraron que ayudarían a su hija. Y ayudaron durante algún tiempo. Y luego se fueron con su hijo a otra ciudad. El hermano de Ana tuvo gemelos. El joven necesitaba ayuda. Madre y padre se fueron durante un año, pero al final se quedaron allí. Ana quedó bastante satisfecha, fue aún más fácil. Sin consejos ni deberes, solo ella y Arsenij. Después de enterarse de la verdad sobre su padre, Arsenij se alejó durante mucho tiempo y se encerró. Ahora el niño comprendió de dónde venía ese deseo por la literatura y la poesía. Recurrió a su padre, lo que fue muy decepcionante para su madre. Fue sorprendente, pero ahora el anhelo por su padre se hizo aún más fuerte. Sí, este hombre, Sergei, no sabía de la existencia de su hijo. Pero si se encontraban, Arsenij se dio cuenta de que su padre se convertiría en su persona más cercana. El corazón del adolescente estaba destrozado por el anhelo por él. Y la imposibilidad de cambiar nada. Ha pasado el tiempo, el niño ha recobrado el sentido. La vida parece haber seguido su propio camino. Pero ahora Arsenij no abandonó el deseo de escribir otro poema. Al contrario, dio rienda suelta a sus sentimientos y deseos, e incluso entró en una sociedad de poetas que encontró en Internet. Finalmente consiguió algunas personas con ideas afines. Elogiaron el trabajo de Arsenij, dieron valiosos consejos y compartieron sus pensamientos. Fue muy emocionante. Sin embargo, sin querer decepcionar a su madre, Arsenij se graduó en la Facultad de Economía de la universidad local. Tuvo dificultades con sus estudios. E incluso para trabajar en un banco, su madre lo consiguió a través de algunos de sus conocidos. El salario resultó ser bueno, aquí no se puede decir nada. Y en esto es en lo que la madre tiene razón. En nuestro tiempo, el dinero es muy importante. Esta es una especie de camino hacia la libertad. Arsenij soñaba con hacerse rico, para luego poder dedicarse únicamente a su negocio favorito, sin distraerse con un trabajo aburrido. Por cierto, su negocio favorito también generó ciertos ingresos. No alto, no estable, pero aún así. Sin embargo, Arsenij no se lo contó a Ana Vasilievna. Cualquier mención de su parecido con su padre asustaba y perturbaba a su madre. Será mejor que crea que la composición está en el pasado. ¿Por qué preocuparse? No una mujer joven. Led piensa que Arsenij es demasiado infantil y no está adaptado a la vida, algo que a menudo le recuerda a su hijo. No sale con la gente adecuada, no viste así, se comporta como un niño pequeño. Arsenij nunca dudó de que su madre lo amaba mucho. Él es la persona más cercana y querida para ella. Es posible. Y fue la causa de todos los problemas. Ana Vasilievna no podía permitir que Arsenij se alejara de su ideal, porque de lo contrario correría el riesgo de ser un perdedor, porque la mujer intentaba controlar cada paso de su hijo ya adulto. Y él,
Sabiendo lo mucho que su madre hacía por él, intentaba no molestarla. Arsenij no discutió con ella, no intentó demostrar su punto de vista, porque simplemente no quería pelear. El encuentro con Vika se convirtió en un acontecimiento importante para Arsenij. Se enamoró antes y más de una vez. La mayoría de las veces, estos sentimientos quedaron sin respuesta y, a veces, se vertieron en una novela insatisfecha. Pero ahora era algo completamente diferente. Vika se convirtió para él en toda una amiga, una amada niña, una musa, una felicidad. La niña le dio amor, cuidado, cariño, luz. Arsenij aún recordaba hasta el más mínimo detalle el momento en que la vio por primera vez. Tenía prisa por volver a casa después del trabajo. Estaba lloviendo y Arsenij tenía prisa. Porque en casa teníamos que terminar un informe importante. Y de repente, todavía no entendía qué le hizo darse la vuelta. Como si una fuerza invisible hubiera hecho girar al chico sobre su hombro. Y en su campo de visión entró ella. Una niña. Una chica increíble. Estable, ligero, libre. Caminó directamente sobre los charcos y sonrió. Tenía tanta gracia, tanta libertad interior. Y Arsenij se dio cuenta de que no podía pasarla. No pudo. Vika, ella también estaba feliz porque encontró a su hombre. Un chico que la entiende como nadie. Vika expresó sus sentimientos a través de pinturas, Arsenij a través de poemas. Sus mundos internos coincidían casi al 100%. Asombroso. Cuanto más se reunían Arsenij y Vika, más claro lo entendían. Simplemente fueron creados el uno para el otro. Juntos se sintieron bien y tranquilos. Pensé que no había ningún ser humano en el mundo que pudiera entenderme, dijo Vika una vez. Estaban tomando una copa con Arsenij en el parque de otoño. No tenían prisa, disfrutaban del otoño dorado, susurrando las hojas secas y la gruesa alfombra que habían tendido a lo largo del camino. Pensé de la misma manera. Arsenij sonrió, sosteniendo la mano de su amada niña. Eres solo una especie de milagro. Ni siquiera sé por qué el destino me hizo un regalo tan generoso. O tal vez es mi regalo. Vika sonrió amargamente. Definitivamente lo merecía. Sin ninguna duda. Arsenij y Vika no tenían secretos el uno para el otro. El chico le contó sobre su vida. Incluyendo el que contó sobre su padre, a quien nunca había visto. Y sobre la difícil relación con su madre. Vika también fue bastante franca con el niño. Le interesaba escuchar sus historias sobre el orfanato, sobre el camino hacia el éxito. Pero la niña todavía no se atrevió a revelar su principal secreto. A menudo hablaban con Arsenij sobre la creación de mariposas. Por lo general, el niño iniciaba estas conversaciones él mismo. Estaba pensando quién podría ser. Creo que es una niña. Una joven que ha enfrentado desafíos difíciles. Lo veo en sus cuadros. Son encantadores, tienen un talento increíble. Pero en cada uno de ellos personalmente veo algo como esto. O dolor o anhelo. Vika intentó no apoyar estas conversaciones porque aún no estaba lista para revelar su secreto. Este secreto es demasiado grandioso, ¿no? Nunca se sabe, tal vez la verdad influye en su relación con Arsenij. Y no de la mejor manera. Y Vika no quería mentirle a su amada. Entonces ella guardó silencio. Estaba traduciendo la conversación a otro tema y desviando la atención de Arsenij hacia algo que estaba sucediendo a su alrededor. Vika iba a contarle a Arsenij sobre ella. Estaba buscando las palabras adecuadas, esperando el momento adecuado. Resultó muy difícil publicarlo de la forma más reservada. Y mucho menos la persona que te ama y te comprende. Un día Arsenij notó el tatuaje de Vika. Esa mariposa con una pulsera ancha de cuero. La pulsera se deslizó accidentalmente de la delgada muñeca de la niña y se perdió. En algún punto del camino desde la parada hasta la casa. Arsenij y Vika regresaron del cine discutiendo animadamente sobre la película que acababan de ver. Y de repente el chico notó que la mano de Vika no tenía joyas. ¿Dónde está tu pañuelo? Él estaba sorprendido. Parece que hoy tienes una pulsera. Sin embargo, como siempre. Tuve uno. Vika asintió. La pulsera es mi debilidad. Tú lo sabes. Lo sé.
Debo haberme resbalado en alguna parte. Busquémoslo. Vamos. La niña estuvo de acuerdo. Y se afeitaron, mirándose atentamente. Arsenich tomó la mano de Vika entre las suyas. Fue entonces cuando notó la mariposa. ¡Qué belleza! El niño estaba encantado de ver la mano de la niña. Este tatuaje te queda increíble. ¿Por qué no lo mostraste antes? No sé. Supongo que es de Vika. Lo tengo desde hace mucho tiempo. Yo, ni siquiera me doy cuenta. ¿Entonces eres su fan después de todo? Arsenich miró a Vika directamente a los ojos. ¿Un fanático de las mariposas? Entonces, ¿por qué siempre cambias de tema cuando empiezo a hablar de sus obras? Vika suspiró. Al parecer es hora de decir la verdad sobre mí. ¿Era verdad? Soy ella. Yo soy la mariposa. Arsenich guardó silencio durante unos segundos. Era imposible adivinar qué emociones sentía el niño. Finalmente sonrió ampliamente. Sus ojos se iluminaron con un fuego alegre. Bueno, tú das. Gritó Arsenich. Aunque, como no lo había adivinado antes. Tu estilo. Estás tratando de ocultarlo, pero yo, noté la similitud antes. Solo pensé que la estabas imitando, ¿y tú? Solo que esto es un gran secreto. Vika rogaba poder mirar a Arsenich. Tengo miedo de revelarme. No sé por qué. Da miedo y todo. Quizás tengas miedo de la envidia y de los indeseables. No tengas miedo de nada. No estás solo. Es increíble. Eres un gran artista. Tus fanáticos del arte tienen derecho a saber la verdad. Quizás tengo miedo de encontrar gente de mi pasado. Padres u otros familiares. Pronunció la palabra pensativamente. Tenía miedo de admitirlo ante sí misma, pero la niña también estaba preocupada por este momento. Alguien le puso una mariposa en el pañal. La niña colocó la misma mariposa en cada uno de sus cuadros. Si la persona que arrojó a una Vika recién nacida en el umbral del orfanato todavía está viva, entonces, por supuesto, reconocerá la mariposa. Será una sensación real, un secreto de un artista misterioso. Por supuesto, los hechos serán expuestos a la prensa, y los familiares probablemente la encontrarán. ¿Qué esperar de este encuentro? Lo desconocido asustado. ¿Vika está lista para descubrir la verdad sobre sí misma? No estuvo segura de esto hasta el final. Arsenich, como siempre, la entendió. La abrazó fuerte, le acarició el pelo, la calmó y le prometió que no revelaría el secreto de la mariposa a nadie. Debes hacerlo tú mismo, dijo el niño, cuando estés listo. Vika asintió en silencio. Un día, en vísperas del Año Nuevo, Arsenich con una mirada misteriosa invitó a Vika a caminar por el centro de la ciudad. La ciudad están. Decoraron el lugar maravillosamente para las vacaciones, dijo. Hay guirnaldas por todas partes. Estatuas de hielo, composiciones interesantes. Vamos a caminar. Vika no se opuso. Apreció cada minuto que pasó con su amado hombre. Si fuera su voluntad, no se separaría en absoluto de Arsenich. Vika incluso de alguna manera le sugirió que se mudara con ella. La idea le enfureció, pero dijo que primero tenía que preparar a su madre para ello. Es un hombre poderoso, decidido, explicó el chico. Ella tiene un plan claro para mi vida. No quiero ofenderla y anteponerlo a los hechos. ¿Lo entiendes? Vika entendió. Y ella no consideró al hombre con respeto y amor por su madre, el hijo de su madre y el bebé. Al contrario, apreciaba su atención a los sentimientos de los demás en Arsenich. En esa víspera de Año Nuevo, caminaron durante mucho tiempo por la ciudad, admiraron las decoraciones y adornos de Año Nuevo, se sentaron en un acogedor café e incluso montaron en una montaña de hielo. Y entonces, de repente, Arsenich sugirió ir a la biblioteca de la ciudad. Vika lo miró con sincera sorpresa. ¿La biblioteca? ¿Por qué? Es demasiado tarde. Ha estado cerrado durante mucho tiempo. Y si estaba abierto, no lo entiendo. Vamos. Arsenich sonrió. Vika sacudió los hombros y subió las escaleras hasta el ala del magnífico edificio antiguo de la biblioteca de la ciudad. Arsenich empujó la puerta y dejó entrar a Vika.
Ella entró en el vestíbulo familiar y se desmayó. Era un palacio fabuloso. Espejos, columnas, tilos, camareras vestidas de estandartes reales y frailes. La sala se hundió en una suave penumbra, que iluminaba la luz de varios centenares de velas colocadas en altos candelabros. En medio de la sala había una mesa para 2 personas. Arsenich movió galantemente la silla para Vika. Y había mariposas por todas partes. La sala estaba decorada con estas frágiles creaciones de todas las formas, colores y tamaños. Parecían reales. El espíritu de Vika quedó cautivado por el deleite y la sorpresa. Todo parecía como si estuvieran en un cuento de hadas. Estaban caminando por la calle y hubo esto. Fue una velada maravillosa. Vika y Arsenich cenaron con sus platos favoritos. Los músicos les tocaron hermosa música clásica. Vika no podía creerlo. Que todo esto le está pasando a ella. Y Arsenich inventó un hermoso cuento de hadas para ella. Sabía perfectamente bien que le agradaría a su novia. Vika, Arsenich hablaba en serio. Eres mi persona más cercana y querida. Me enamoré de ti a primera vista. Y cada día mis sentimientos se hacen más fuertes. Eres sincero, talentoso, amable, único. Y yo, te pido que seas mi esposa. Vicky, que contuvo el aliento por esta noche, mi corazón estaba feliz. Arsenich hace su oferta. Significa, que siempre estarán juntos. No tendré que separarme de las tardes y esperar otra cita. ¿Qué podría ser más hermoso? En lugar de responder, la niña abrazó a Arsenich y lo besó. ¿Es eso cierto? El chico aclaró. Sí, ella asintió. El rostro de Arsenich estaba iluminado por la amplia y encantadora sonrisa que tanto amaba a Vika. Anna Vasilievna no encontró su lugar. Arsenich fue a despedir a su novia. La mujer se irritó y golpeó la mesa con el puño. Sonó el sirviente y el gato rojo Tiska entró en pánico y se escapó de su silla. Arsenich, el único hijo, Anna Vasilievna, como todas las madres, quería lo mejor para su hijo. Cuánto esfuerzo tuvo que hacer ella por parte de él. Después de todo, irónicamente, por carácter y apariencia, el chico acudió a su padre, Sergei. Y, sin embargo, Anna Vasilievna lo logró. Gracias a su perseverancia y conexión con todas las conexiones posibles, su hijo se graduó en la prestigiosa Universidad de Economía y obtuvo el tan esperado diploma. Anna Vasilievna celebró este evento bebiendo champán sola. El trabajo estaba hecho. Ella lo hizo bien. Ella lo hizo. No hubo problemas con el dispositivo de trabajo. Anna Vasilievna tenía buenos amigos en el banco. Hablaban de que Arsenich consiguiera un lugar donde vivir. Ahora trabajaba en la oficina, vestía camisa blanca y corbata y ganaba un buen salario. Todo salió como ella quería. E incluso las filas de Arsenich parecieron detenerse. La vida estaba mejorando. Anna Vasilievna era ella sabe con certeza lo que él necesita para ser feliz. E incluso las novias que tiene en mente son hijas, amigas y colegas. Buenas chicas de familias decentes. Emprendedor, serio, con formación alta. Anna Vasilievna ya había pensado en opciones para conocer a su hijo con una posible segunda mitad. De alguna manera está mal. Necesitamos dirigir una reunión aleatoria. Y entonces, aquí mismo, como un trueno en medio del cielo despejado, Arsenich, a quien Anna Vasilievna siempre consideró un libro abierto, dijo de repente que le había hecho una oferta a una chica. Pero la mujer ni siquiera se dio cuenta de que su hijo estaba saliendo con alguien. No, noté que ahora caminaba como un loco y de vez en cuando llegaba tarde. Pero lo anoté todo para trabajar. El éxito profesional se requiere de un trabajo duro y tremendo. Y aquí está. Arsenich puso a Anna Vasilievna ante el hecho. Me casaré y listo. Es duro, por supuesto. Y es extraño de alguna manera. La mujer se acostumbró a controlar todos los aspectos de la vida de su hijo. Pero a ella le gustó el comportamiento del hijo. Fue tan valiente y decidido, a su propio estilo. Y hoy trajo esta Vika. Anna Vasilievna se preparó para la reunión. Cubrió la mesa, cortó las ensaladas y sacó una botella de vino caro de un rincón. Arsenich no dijo nada de antemano sobre su elección, manteniendo la intriga.
Pero a Dov no le parecía que fuera una chica de una familia adinerada. Porque, bueno, ella crió a una chica sencilla, Arsenich, pero él no podía interesarse por ella. Anna Vasilievna tuvo muchas conversaciones con él sobre el futuro. Habló de lo importante que era la familia de la niña, su educación. Ella estaba observando la conversación con la señora hambrienta, que estaba tan ansiosa por sentarse en el cuello de su marido. Tú tienes un buen trabajo. La educación es excelente. Te ayudaré a comprar un apartamento. Hay ahorros. Entonces eres un marido celoso. Ten cuidado de no caer en el anzuelo de algún cazador. Arsenich sonrió y bromeó. Pero Anna Vasilievna estaba segura. Él estaba girando su cabeza. El agua y la piedra molían. Y por fin llegó el momento tan esperado. Arsenich abrió la puerta con su llave y... Hola, mamá. Es Vika. Yov Vasilievna sonrió a la chica que vestía unos vaqueros oxidados y una camiseta sencilla. Su cabello estaba recogido en una coleta alta. La ausencia total de cosméticos. Solo un ratón gris al lado de su guapo Arseni. Es cierto que su sonrisa es agradable. Lo que es cálido, amable. Y ojos inteligentes. Pero por lo demás, Anna Vasilievna se tomó las riendas. Es una mujer adulta que puede aferrarse a los límites de la decencia. Pero, literalmente no podía sacar un pedazo de su garganta. Sí, ella no se imaginaba a sí misma como una futura novia. De nada. Y Arsenich mira a la chica con ojos enamorados, pero sus ojos no la apartan. Y Vika también. Está claro que a él también le gusta. Por supuesto. Cariño, ¿dónde trabajas? En una fábrica de telas. Soy un artista de telas. ¡Qué trabajo tan inútil! ¿Estás haciendo algún tipo de tontería? ¿Tiene un título? Sí, me gradué de la universidad. Estoy estudiando diseño en la universidad. Genial. Anna Vasilievna sonrió. Eres simplemente genial. ¿Quiénes son tus padres? Lamento hacer esas preguntas, pero si nos convertimos en una familia muy pronto, sería bueno que nos conociéramos. Yo, soy huérfana, admitió Vika. Nunca he visto a mis padres. No sé quiénes son. Vivo solo, en un departamento que me dio el Estado después de la liberación. Entonces así es como es. Anna Vasilievna intentó durante unos momentos darse cuenta de lo que había oído. Entonces esta Vika también es huérfana. Esto está cambiando completamente la situación. Anna Vasilievna no podrá hacer las paces con esto. Aún se desconoce qué genes hay. Generalmente en los hogares infantiles los niños resultan ser alcohólicos o algo peor. Además, esta Vika es una mendiga. No sorprende que la niña se involucrara en Arsenich. Inmediatamente vio a un chico de buena familia y lo rodeó ingenuamente con el dedo. No hay necesidad de ser tan inteligente. El hijo, como decirlo, no es mal tipo. Sabe tratar con la gente, no mejor que un niño pequeño. Él cree en todos y en todo. No podrás comunicar a Anna Vasilievna. Ha vivido lo suficiente en este mundo para entender qué es qué. No es demasiado tarde para ahuyentar a Vika. De lo contrario, se sentará en el cuello de Arsenich y le sacará dinero. No, no sobre una esposa así para un hijo único, soñaba Anna Vasilievna. Este es Arsenich regresando, con una Vika. La madre lo invitó inmediatamente a la cocina para conversar seriamente. Hijo, lo entiendes, pero no es tuyo, es un campo de bayas. La niña es bonita, lo entiendo, pero mamá, tú no sabes nada de ella. Arsenich sonrió. Ella es realmente mi persona. Nos llevamos bien y... ¿Tú lo crees? Anna Vasilievna estaba firmemente sola. Veo. Aún eres joven. Tienes muchos sentimientos. Pero también debes girar la cabeza. ¿Qué te dije siempre? Cuando eliges una pareja para tu vida, primero debes mirar a su familia. Y Vika, ¿qué es eso? Ella creció en un orfanato. Sus padres son desconocidos. ¿Estás seguro? ¿Qué quieres formar una familia con una persona así? Absolutamente, respondió Arsenich con confianza. No hay dudas. Nos amamos y pronto nos casaremos.
Pero no la dejaré entrar a mi apartamento. Dio una palmada en la mesa y empezó a abandonar a Anna Vasilievna. Y no. Viviremos separados. Por cierto, en su apartamento. Anna Vasilievna salió orgullosa de la cocina. Está claro que hablar con su hijo es inútil. Entonces, tenemos que hablar con la niña, mostrarle que no saldrá nada de ella. Tal vez incluso asustarla, si llega el caso. Vika trabajaba en la fábrica de Katz. Anna Vasilievna se enteró de esto por la noche. Pues, genial. Así que ella cuidará de la descarada novia de su hijo después del trabajo. Al final del día, Anna estaba esperando a Vika en el pasillo. Y finalmente se abrieron las puertas y una multitud de empleados cayó a la calle. Leod rápidamente apartó los ojos de Vika de la fría multitud y fue tras la chica que no tenía idea. La mujer la llevó cerca de la parada de autobús. Vika. Oh, Anna Vasilievna, sonrió la niña. Así nos conocimos. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Para ser honesto, vine a propósito. Necesito hablar. Estaban en una tienda del parque. Vika, al parecer, no sospechaba nada. Miró el futuro de su hermana de sangre con interés y curiosidad. Pero sin cautela ni hostilidad. Vayamos a la limpieza. Anna Vasilievna no anduvo por ahí. Arsenich, no deberías. Las cejas de Vika se arquearon sorprendentemente. La niña no esperaba tal cambio. Es un hombre con alta educación y buen trabajo. Tiene una madre que lleva mucho tiempo ahorrando dinero para regalarle su apartamento a él y a su mujer. Y aquí estás, huérfano de Kazán. Sin educación, sin parientes. Lo siento, pero tengo que pedirte que dejes en paz a tu hijo. ¿No te importa lo que Arsenich piense sobre esto? ¿Qué quieres decir, Arsenich? Él está enamorado de ti ahora. Es muy romántico y encantador, pero ignora por completo la vida y las personas. Tiene un poco de frío. Por lo tanto, debo protegerlo. No eres muy buena con la opinión de tu hijo, Vika negó con la cabeza. Ella aguantó con naturalidad y sencillez, no se confundió, no se enojó, se portó bien, enfatizó, fue educada. Arsenich, él no es así en absoluto. Y yo también lo soy. No es como si pensaras en mí. Tal, no tal. No importa. Solo te pido que dejes en paz a mi hijo. La novia del pobre huérfano claramente no es parte de él. Y sinceramente me compadezco de usted. El destino realmente no te fue muy bien. Deseo tu felicidad. Pero no con mi hijo, ¿sabes? Entiendo. Vika sonrió. Es hora de que yo. Y la chica, levantando Slavka con facilidad, se apresuró a detenerse. Anna Vasilievna la miraba fijamente y trataba de comprender de qué se trataba. ¿Victoria o derrota? Vika no discutió con ella. ¿Realmente entendió todo por primera vez? ¿Todo resultó tan fácil? ¿O la astuta dama decidió luchar hasta el final? Mamá, ¿por qué le haces esto? Ah, la pobre ya se quejó. Ella no se ha quejado. Y no la llames así. Es diferente aquí. Vika realmente quiere entablar buenas relaciones contigo. Porque nos casaremos de todos modos. No, no te casarás. Mamá, no olvides que soy adulta desde hace mucho tiempo. Tenía un año perfecto, tenía 5 años. No olvides a quién se lo debes. Gritó Anna Vasilievna. ¿Cuánto trabajo has puesto? Mamá, te lo devolveré todo, de verdad. Esa misma tarde Arsenich hizo las maletas y se fue. A ella, por supuesto, a Vika, ¿quién más? No lo ocultó. Arsenich respondió a las llamadas telefónicas de su madre. Y honestamente le contó sobre su vida, respondiendo todas las preguntas. Sí, Vika vive en su apartamento. Se están preparando para la boda. Van a hacer una celebración al estilo hippie e invitarán solo a amigos. Anna Vasilievna estuvo llorando y vomitando durante aproximadamente una semana, y luego de alguna manera se calmó. Bueno, déjala vivir con esta Vika. Si ella era tan testaruda. Que se casen, no es una lástima. Tarde o temprano, antes de que Arsenich descubra que su madre tenía razón. Anna Vasilievna lo intentará. Está de buen humor.
Él es importante, después de todo. Solo si no hubieran lastimado al niño en ese momento. De lo contrario, no es nada complicado. Anna decidió que la relación con su hijo es más importante que la demostración de su propio carácter. Por eso, decidió fingir que aceptaba las reglas del juego. Solo se establecieron las condiciones. Los jóvenes harán una verdadera boda. ¿Qué tipo con el que Jack siempre soñó? Por supuesto, ella soñó con su hijo. Con multitud de invitados, con tambor, con música. Carros decorados, pastel de 3 pisos. Arsenij y Vika aceptaron esas vacaciones. Y, en general, ambos parecían muy satisfechos con la decisión de Anna Vasilievna. Inmediatamente vinieron a visitarnos con un pastel. La mujer hizo grandes esfuerzos por no mostrar sus verdaderos sentimientos a la futura novia. Se contuvo por el bien de la relación con su hijo. Pero probablemente. A veces algo se nos escapa. Porque Vika de alguna manera desapareció al final de la noche. Se dio cuenta de que no era feliz aquí. Y, sin embargo, Olga Vasilievna estaba contenta con su comportamiento y su juego. Arsenij Shaslev es el principal. Y luego. Después de un matrimonio absurdo, Anna Vasilievna encontrará la manera de arrancar al extraterrestre. Ahora es imposible. Los sentimientos del hijo son demasiado fuertes. Pero como dicen, el amor no vive para siempre. El día de la boda, Vika se paró frente al espejo y se miró atentamente. El vestido largo blanco, decorado con elegantes bordados, cubre maravillosamente la figura. El cabello largo fluye libremente a lo largo de los hombros. Se interceptan con una horquilla en la parte posterior de la cabeza y se retiran con un hisopo de algodón. En el cuello de Vika, un exquisito collar de perlas. En la muñeca, la misma pulsera. Este es un auricular. Arsenij se lo dio. Muy pronto se convertirán en marido y mujer. Es una pena que su madre, Anna Vasilievna, nunca se reconciliara con la pobre novia. Sí, ella considera que su Vika es una niña pobre. Así la llamó la mujer en una conversación telefónica con su amiga. Llamó por la noche, cuando Arsenij y Vika estaban visitando a Anna Vasilievna. La mujer fue a hablar a la cocina, Vika necesitaba ir al baño. Así lo escuchó por casualidad. Pobre cosa. Qué palabra tan ofensiva. Pero lo peor es que Anna Vasilievna juzga a las personas por su situación financiera. De alguna manera esto está mal. Es evidente que la madre Arsenilla todavía está en contra de su matrimonio. Ella simplemente fingió estar tranquila, porque Arsenij le hizo entender que la boda no importa. La mujer simplemente no quería pelear con su hijo y probablemente ya tiene planes de destruir a su joven familia. Pero ella no sabe nada acerca de cuán fuertes son sus sentimientos. Es imposible destruirlo, por mucho que lo intenten. Vika sonrió pensando en Arsenij. Ahora está decorando el coche con amigos para ir a comprar una novia. Anna Vasilievna insistió en que no debería ser peor que en casas ajenas. Y en las casas ajenas, como dice la tradición, siempre hay un quid en las bodas. Los invitados de Vika, sus jóvenes compañeros de trabajo, ahora simplemente colgaban carteles en la entrada. Estaban preparando concursos para los amigos del novio. Y aún así Vika no quería que una persona tan cercana a Arsenij estuviera en contra de su unión. Solo aquí la niña soñó que todo en su familia estaba bien y todos felices. Especialmente Arsenij. ¿Y cómo será feliz si su madre, una persona querida, no soporta a su amada esposa? Y es por eso que Vika decidió dar este paso. No es fácil para ella. Pero es para Arsenij. Por su felicidad conjunta. La idea nació allí, en la casa de huéspedes de Anna Vasilievna. La futura suegra de repente empezó a hablar de la infancia de Arsenij. Y luego, de repente, cambió a la suya. E incluso les mostró a Arsenij y Vika algunas fotografías de ese periodo. La niña fue captada más que los demás en las fotografías tomadas en el campo. Amplio espacio abierto, árboles delgados entre la hierba alta y bosque que se oscurece en el horizonte. En primer plano, un grupo de chicas con sencillos vestidos de seda. Buenos, muy alegres. Anna Vasilievna conoció a Vika en uno de ellos. Cálidos ojos abiertos y 2 coletas que sobresalen en diferentes direcciones. Mi lugar favorito. La mujer sonrió,
pensando en el pasado. Siempre hemos jugado en este campo detrás del pueblo. Fue muy bueno. Necesito imprimir esta foto ampliada y en el marco de la pared. Admiraré el campo y recordaré mi infancia. Fue bueno para mí. Despreocupado, alegre. Entonces Vika sonrió. Ella entendió los sentimientos de Anna Vasilievna. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea interesante. Las compras fueron ruidosas y divertidas. Luego vinieron los viajes a lugares memorables de la ciudad con un fotógrafo y finalmente una cena solemne en un restaurante. La tamada elegida por Anna Vasilievna hizo todo lo posible. Los invitados, en su mayoría invitados por la madre del novio, quedaron claramente satisfechos. Anna Vasilievna parecía divertirse, pero a veces, cuando veía a la novia, aparecía una sombra en su rostro. Pocas personas se dieron cuenta de esto. Pero la sensible Vika vio y entendió todo. Nada. Pronto cambiará la opinión de Anna Vasilievna y de todos los presentes sobre ella. Llegó el momento de los brindis solemnes. Los invitados se levantaron uno tras otro, felicitaron a los jóvenes y entregaron regalos. Finalmente le llegó el turno a Anna Vasilievna. Ya fue al final de la ceremonia cuando todos hablaron. El interés por el evento desapareció y la gente se ocupó de sus propios asuntos. ¿Quién se encargó de la trampa? ¿Quién inició una conversación apasionante con el vecino? La atención se extendió. Anna Vasilievna pronunció un conmovedor discurso sobre cómo parece que Arsenij ayer era un bebé y ahora un hombre adulto que ha decidido formar una familia. En general, unas conmovedoras y sinceras. Felicitaciones. Pero la mujer solo hablaba de Arsenij. Ella lo miraba, se dirigía a él y Vika parecía no existir. Cuando Anna Vasilievna terminó su discurso, Vika tomó su micrófono y agradeció el regalo y la ayuda para organizar las vacaciones. También tengo un regalo para ti. La novia sonrió. Con estas palabras, una tela cubierta fue llevada al salón. La muchacha se acercó a los camareros y, sin más, sacó la sábana de su trabajo. Porque vio el mismo campo en el que le encantaba jugar en su infancia. Una ligera brisa dejaba suaves ondas entre la hierba y jugaba con las hojas de un árbol delgado. El bosque se ennegreció en el horizonte y, en primer plano, sobre la hierba, estaba sentada una mariposa. Es increíble. Anna y Vasilievna intercambiaron emociones muy diferentes. Deleite, admiración, sorpresa. ¿Tú, qué eres? Esta pintura fue encargada especialmente para mí por este famoso artista. Por esto, ¿cómo es? ¿Por una mariposa? Vika sonrió y negó con la cabeza. No es este su trabajo, sino simplemente una imitación. Entendí este gesto a mi manera, Anna Vasilievna. Simplemente un trabajo bien hecho, probablemente siga siendo algo caro. ¿De dónde proviene el dinero? Del mendigo, dijo Vika. Bueno, nunca te llamé así. Solo estoy sorprendido. No esperaba que me dieras algo tan maravilloso. Aunque no es real, pero... No, es real. Vika negó con la cabeza. La imagen realmente fue escrita por la mariposa. No entiendo. Acabas de decir que no se lo ordenaste a la mariposa. Así es. No lo ordené. Lo escribí yo mismo. Como un recuerdo. Recuerda, me mostraste una foto entonces. Soy una mariposa. Anna Vasilievna aplaudió en silencio. En su rostro estaba claro que no creía. Ella no cree lo que dice Vika. Abuela, es una artista famosa, una mujer rica e increíblemente talentosa. ¿Dónde está ella y dónde está su nuera? Pobre niña de un orfanato. Es verdad, mamá, dijo Arsenij. Las acciones de Vika fueron inesperadas para él, pero logró superarlo con sorpresa. Y el apoyo abrazó a la novia sobre sus hombros. La niña sonrió y le mostró a Anna Vasilievna un tatuaje de mariposa, hasta entonces escondido debajo de la pulsera. Anna Vasilievna se sentó en silencio. Ahora ha experimentado toda una gama de sentimientos. Pero el más fuerte entre ellos probablemente fue la vergüenza. La pobre cosa. Sí. Anna Vasilievna realmente llamaba así a Vika. Y ella aparentemente escuchó eso. Pero Vika, la niña huérfana Vika, es la dueña de todo el estado.
Esta es Ana Vasilievna comparada con esta joven, una niña pobre, que todavía gritaba en voz alta para comprar un apartamento nuevo para los jóvenes. Vika miró a sus suegros con una sonrisa amable. Sin ofender, sin celebración. Parece que Arsenich tuvo mucha suerte con esta chica.